Tengan, ante todo, muy buenas tardes, niños. El día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado al manejo de las cuatro operaciones básicas. Y en este caso vamos a trabajar situaciones contextualizadas. Situaciones contextualizadas indican situaciones en el cual hay ciertos datos que nosotros vamos a ir identificando en un problema, en el cual, una vez identificados, yo puedo aplicar un método operativo en función a las cuatro operaciones básicas. En la página número 18 de tu libro, vamos a trabajar el método operativo de suma y diferencia de dos números. Observen, yo quiero que en esta parte superior, acá, donde dice al costado de hora de practicar, en estos puntitos escriban lo siguiente: suma y diferencia de dos números. Escríbenlo acá en la parte superior, ¿sí? Para que ustedes luego se puedan identificar lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Coloquen acá en la parte superior suma y diferencia de dos números. Bien, una vez escrito, ya sabiendo el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es suma y diferencia de dos números, la pregunta es, profesor, qué tengo que aplicar o qué tengo que saber para aplicar un método de suma y diferencia de dos números? Veamos a continuación, por favor, ¿sí? En todo problema de este tipo, tú debes reconocer lo siguiente. Observa. Al momento de leer los problemas, tú debes identificar dos datos. Uno de ellos, que es la suma, al que vamos a identificar con la letra S, y otro dato que tienes que identificar es la diferencia, a la que vamos a identificar con la letra D. Con esos dos datos, tú puedes encontrar los dos números que en todo problema te pedían buscar. Por ejemplo, al tener una suma y una diferencia, vas a encontrar o un número mayor o un número menor. ¿Y cómo se calculan esos números? ¿El número mayor o el número menor? Para el número mayor, lo único que haces es sumar S, que representa la suma, lo vas a sumar con D, que representa la diferencia. O sea, lo que haces primero es sumar S más D, y ese resultado lo divides entre 2. De esta manera, tú vas a encontrar el número mayor. Y para encontrar el número menor, tú vas a restar la suma S menos la diferencia D, y ese resultado lo divides entre 2. Cuando hablas de problemas de suma y diferencia, por lo general es la suma y diferencia de un número mayor y de un número menor, ¿sí? Ahora, para entender ello, vamos a resolver el problema número 2 y nos vamos a enfocar con esta información ahí. Observa. En primer lugar, vamos a leer el problema, porque lo que tú tienes que saber, lo que tienes que hacer en primer lugar siempre, antes de aplicar cualquier método, cualquier procedimiento, tienes que entender de qué trata el problema. Y varones. Es decir, que en total viajan 108 personas entre damas y varones. Si el número de damas es mayor que el de varones en 24, la pregunta es, ¿cuántas damas viajan en dicho avión? Bien, lo primero que tenemos que identificar es qué dato sería la suma y qué dato sería la diferencia, porque con estos dos datos yo encuentro el número mayor y el número menor. Vamos a ver en el problema cómo se hace. Al decirme que en el avión viajan 108 personas entre damas y varones, ese 108 vendría a ser la suma de la cantidad de damas y la cantidad de varones. O sea que el 108 vendría a ser la suma. Y además me dice, si el número de damas, si el número de damas es mayor que el de varones en 24,
significa que hay más damas que varones en el avión. Eso significa que la diferencia entre las damas y los varones es 24. En todo problema, tú tienes que identificar esos dos valores. ¿Quién representaría la suma y quién representaría la diferencia? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la suma, en este caso, como es el total de personas que viajan en el avión, sería 108. Y como hay más damas que varones, la diferencia sería 24. Al haber más damas que varones, las damas, ¿qué vendría a ser? Las damas vendría a ser el número mayor y por lógica los varones tendrían que ser el número menor. Pero ¿qué me pide la pregunta? La pregunta me pide ¿cuántas damas viajan en dicho avión? Como las damas vienen a ser el número mayor, lo que yo voy a encontrar es el número mayor. ¿Cómo se calcula ello? Sumando S, que vendría a ser la suma, más D, que es la diferencia, y todo ello dividido entre 2. Quedaría de la siguiente manera. Para saber el número de damas, voy a sumar. ¿Quién tendría que ser el total de personas que representa la suma? 108. A eso lo voy a sumar con la diferencia, que en este caso es 24, y todo ello lo voy a dividir entre 2. Bien, si queremos saber cuántas damas hay en el avión, basta con sumar 108 más 24, en este caso sería 132, y dicho resultado todavía tengo que dividirlo entre 2. Bien, y haciendo un cálculo sencillo para encontrar la cantidad de damas, entonces yo divido 132 entre 2, en el avión van 66 damas. De igual forma, si quisiera hallar, por ejemplo, en este problema no me lo piden. Si yo quisiera hallar el número de varones, como hemos dicho hace un instante, como el número de varones es la cantidad menor, ¿por qué? Porque en el avión hay mayor cantidad de damas que de varones, entonces yo también podría calcular el número de varones. ¿Cómo lo encontrarías? Miren, vamos a aplicar la segunda fórmula para que veas cómo se trabaja ello. Entonces, el número de varones, ¿cómo se calcularía? Se calcularía de la siguiente manera. En este caso, voy a restar la suma menos la diferencia. Entonces yo restaría 108 menos 24. Y todo ese resultado tendría que dividirlo entre 2. Entonces, si en el problema me hubieran pedido cuántos varones hay, realizo simplemente este procedimiento. Y al restar 108 menos 24, el resultado es 84. Pero como todavía tengo que dividirlo entre 2, lo dividimos entre 2. Por lo tanto, al momento de calcular ello, el resultado sería 84 entre 2. Simplemente en ese avión habían 42 varones. Observa que aplicando conociendo la información de quién es la suma y quién es la diferencia en un problema, tú puedes determinar dos cantidades, el número mayor y el número menor. Pero eso dependerá también de que en el problema tú puedas identificar quién es el mayor y quién es el menor. En este caso, las damas era el número mayor porque había mayor cantidad de damas y el número de varones sería el de menor cantidad. Ahí le voy a tomar una captura de pantalla y les voy a hacer algunas preguntas, por favor, ¿sí? 2 páginas, así que, bien, empezamos ahora. Bien, entonces ahí hemos trabajado el problema número 2. Ahora vamos a trabajar el problema número 3, ¿sí? Para ello voy a cerrar esta ventanita y vamos a correr esta información acá. Listo. Bien. Problema número 3. Dice, en una alcancía había 144 monedas, coma. Ahí me detengo. 144 monedas, es el total de monedas.
al igual que en el problema anterior que te hablaba de los pasajeros, acá el total es 144. Pero en esa alcancía dice que hay monedas de 2 soles y de 5 soles. Dice, si el número de monedas de 2 soles es mayor, a ver, el número de monedas de 2 soles es mayor que el de monedas de 5 soles en 32. Esto significa que hay más monedas de 2 soles que monedas de 5. Y la diferencia entre esas dos cantidades es 32. La pregunta es, ¿cuántas monedas de 5 soles había? Cierren los micrófonos, por favor, que yo explico nada más. ¿Sí? Entonces, para encontrar ello, bien, identifiquemos entonces. Cuando me decían que en la alcancía había 144 monedas, 144 vendría a ser la suma. La suma de todas las moneditas es 144. Pero como la alcancía tiene monedas de 2 soles y de 5 soles, y además te dice, si el número de monedas de 2 soles es mayor que el de 5 en 32, significa que la diferencia viene a ser 32. Ahora mira, acá es importante identificar qué es lo que te pide la pregunta. La pregunta te está pidiendo, ¿cuántas monedas de 5 soles había? Veamos. Una de ellas es la mayor y otra es la menor. Mayor cantidad o menor cantidad. En este caso, en este párrafo me dice, si el número de monedas de 2 soles es mayor que el número de monedas de 5 soles, entonces yo sabría que el número mayor viene a ser las monedas de 2 soles y que el número menor vendría a ser la cantidad de monedas de 5 soles. Y como a mí me preguntan cuántas monedas de 5 soles había, me piden determinar el número menor. ¿Y cómo se determina el número menor? Acá lo tenemos. La suma menos la diferencia dividido entre 2. Entonces la moneda de 5 soles será igual a la suma, que es 144, menos la diferencia, que es 32, y todo ello dividido entre 2. Al momento de restar 144 menos 32, la diferencia es 112. Y al dividir 112 entre 2, el resultado que nos da sería igual a 56. Significa que en esa alcancía había 56 monedas. ¿De cuánto? De 5 soles. ¿Pudiera repetir? ¿Cómo no? Te explico. El problema dice lo siguiente, que en una alcancía había 144 monedas. Entonces, el total de monedas que hay 144. 144 vendría a ser la suma de todas las monedas que hay en la alcancía. Pero esas monedas son de 2 y 5 soles. Bien, no sé quién será mayor y quién será menor hasta ese momento. Acá está la clave. Si el número de monedas de 2 soles es mayor que el número de monedas de 5 soles, entonces ahí me dice que las monedas de 2 soles viene a ser el número mayor y por ende las monedas, la cantidad de monedas de 5 soles vendría a ser el número menor. Pero además me dice, si la cantidad de monedas de 2 soles es mayor que el de 5 soles en 32, significa que el 32 vendría a ser la diferencia entre esas cantidades de monedas de 2 soles y de 5 soles. Claro. Bien, y como la Profesor, pregunta me dice, dígame. ¿y por qué no se puede dividir con cualquier número? Buena pregunta, observa. Al inicio expliqué que para determinar el número mayor y el número menor se utilizan estas fórmulas. Para el número mayor se suma la diferencia con la suma, o sea, S más D, y todo ello se divide entre 2. Y para el número menor restas la suma menos la diferencia y lo divides entre 2.
Este es el método que se aplica para determinar el número mayor y el número menor cuando en el problema conoces la suma y conoces la diferencia. Por eso es que no se divide entre otro número. ¿Quedó claro? Gracias. Muy bien. Y como en la pregunta me pedían cuántas monedas de 5 soles había, para la moneda de 5 soles, como es el número menor, aplica la fórmula del número menor. 144 menos 32 dividido entre 2. Y de esa manera, al realizar el cálculo, obtienes que el número de monedas de 5 soles es 56. Bien, estudiantes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Está súper sencillo, entonces... todas mis dudas. Muy bien. Entonces, miren, ¿cuál es el secreto de estos problemas? A ver si ya se están dando cuenta. A ver, un instante, bien. Nos vamos al tercer problema y ahora sí nos concentramos nuevamente, ¿sí? Si no has terminado de copiar, no te preocupes. Como ya te dije, esto vas a verlo en la plataforma en Zoom en unas horas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nos vamos al siguiente problemita. Nos vamos al problema número 6, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a bajar acá. Vamos a bajar esta información. Mira, esto no cambia. ¿Te das cuenta? Lo sigo utilizando porque me va a ayudar a resolver el problema número 6. Leamos el problema número 6. Dice, estoy trabajando el problema 6. Miriam ha logrado reunir 240 muñecas entre rubias y morenas. Si las muñecas rubias son 32 más que las morenas, la pregunta es, ¿cuántas muñecas rubias logró coleccionar? Vamos a ver, antes de resolver, vamos a ver la información, ¿sí? Y para eso solamente va a abrir el micrófono a algunos alumnos. Yo le voy a preguntar. A ver, abre el micrófono Fernando Castillo. Abre el micrófono, por favor. ¿Sí, Fernando? Fernando Castillo, abre el micrófono. ¿Está Fernando o no está Fernando? ¿Sí? Hola. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Ya hemos leído el problema número 6. Enfócate en el monitor, por favor, ¿sí? Yo necesito conocer dos datos para empezar. ¿Quién es la suma y quién es la diferencia? A ver, Fernando. Según lo que hemos leído, para ti en este problema, ¿quién sería la suma? Mi abuelita preparó. Fernando, ¿quién sería la suma? Habiendo leído el problema número 6. A ver, el programa número 6. Así es, estoy resolviendo el problema número 6, Fernando. Ay, yo pensaba que estaban en la 4. No, ya terminamos la 4. No, yo estoy haciendo la 1, la 2, 3 y ahora estoy haciendo la número 6. ¿Sí? A ver, según ese problema dice, Miriam ha logrado reunir 240 muñecas entre rubias y morenas. Las muñecas rubias son 32 más que las morenas. ¿Cuántas muñecas rubias logró coleccionar? Entonces, dígame, Fernando, ¿quién sería la suma ahí? 240. La suma sería 32. A ver, en este caso, Fernando, la suma sería el total de muñecas entre rubias y morenas. En este caso, la suma sería 240, porque es el total de muñecas que tiene Miriam. ¿Entendió? Siempre el total viene a ser, por lo general, la mayor cantidad, que en este caso es 240. Y ahora sí, Fernando, entonces, si 240 viene a ser la suma, ¿quién sería la diferencia? 32. Ahora sí, Fernando. La diferencia viene a ser 32. ¿Por qué? Porque hay más muñecas rubias que las morenas. ¿Entendió? Bien. Ahora sí vamos, con esta información vamos a ir a resolver el problema. ¿Sí? Bien. Listo. Ahora sí. Observemos. Una vez, cierren los micrófonos. Una vez identificado que la suma es 240 y la diferencia es 32, veamos qué me piden determinar. Me piden determinar cuántas muñecas rubias logró coleccionar. Pero entonces, las muñecas rubias, ¿quiénes serán? ¿La mayor o la menor? Vamos a ver. En este caso, las muñecas rubias van a ser la de mayor cantidad. ¿Por qué, profesor, la de mayor cantidad?
Porque en este párrafo que ven acá después del puntito dice, si las muñecas rubias son 32 más que las morenas, ¿qué significa esto? Que Miriam ha logrado coleccionar más muñecas rubias que muñecas morenas. Por eso es que las muñecas rubias va a ser el número mayor. ¿Y cómo se determina el número mayor? Acá tenemos la fórmula. Hay que agregar la suma más la diferencia y eso dividirlo entre 2. En nuestro caso sería así. La suma vendría a ser 240. A eso le voy a agregar la diferencia que es 32. Y todo ello lo voy a dividir entre 2. Veamos entonces. Al sumar 240 más 32, se obtiene 272. Y todo ello todavía tengo que dividirlo entre 2 para saber cuántas muñecas rubias logró coleccionar Miriam. Y para esa respuesta va a abrir su micrófono Valentina Zúñiga. Valentina Zúñiga, abre tu micrófono, por favor. Y quiero que tú me des el resultado. Sí, ¿cómo estás, Valentina? Quiero que me des el resultado de dividir 272 entre 2. Y con eso sabré cuántas muñecas rubias logró coleccionar Miriam. A ver, te voy a dar 30 segundos, Valentina, para que puedas resolver dicha división. Listo, y todos ustedes vayan trabajando, por favor. Todos trabajen ahí, todos vayan haciendo sus divisiones. ¿Sí? Vayan planteando el problema también número 6. Estamos trabajando problema número 6. ¿Sí? Bien, solamente voy a esperar el resultado. Teacher, ya me está la respuesta. Muy bien, Valentina Zúñiga, dime, ¿cuánto es el resultado de dividir 272 entre 2? Teacher, es Laura. Laura, esperamos Laura, porque la pregunta era para Valentina Zúñiga. Si Valentina no encuentra la respuesta o le fue difícil calcularlo, bueno, Laura me puede dar la respuesta, ¿sí? Pero primero hay que escuchar a Valentina porque es el turno de ella. ¿Listo, Valentina? Profesor. Dime. Valentina. Profesor. Ya. ¿Cuánto te salió la división 272, el resultado de dividir 272 entre 2? 272 entre 2. Entre 2. ¿Cuánto es el resultado, Valentina? Que ya nos queda un minuto, o menos, un poquito más de un minuto. ¿Sí? A ver. Me complica, la división siempre me complica. Wow. Ah, ya, entonces vamos a repasar un poquito eso, ¿ya? Yo te voy a explicar acá. Cuando quieras calcular la división, en este caso tú puedes separar la primera cifra, por ejemplo, puedes dividir en primer lugar 2 entre 2, ¿no? 2 entre 2 sería 1 al cociente, y pasarías a multiplicar 2 por 1, 2, y al restar quedaría 0. O sea, tú puedes ir trabajando cifra por cifra, ¿de acuerdo? Entonces, si te es complicado acá, después voy a de repente hacer una sesión de división, porque es muy importante que sepas manejar división. ¿Sí? Bien. A ver, Laura entonces. Laura. ¿Cuánto es la división? El resultado de dividir 272 entre 2. A ver, dime, Laura, no te escuché bien. 136. Así es, en este caso sería 136. Significa que Miriam ha logrado coleccionar 136 muñecas rubias. Bien, estudiantes, entonces el día de hoy hemos trabajado los problemas de suma y diferencia de dos números, ¿no? Dígame. ¿Va a tomar lista? Ya tomé la asistencia, ya estuve verificando la asistencia porque de acá continúo con otra clase. Bien. Bien, estudiantes, hasta ahí es el tema que vamos a tratar. Ya nos queda solamente un minuto de tiempo. Recuerden que en este caso ustedes en casa tienen que completar la página número 18, número 18 de su libro. Dígame. Yo ya la completé.
Muy bien, a algunos les pareció súper sencillito y recuerden que en este tema es Profesor, trabajar. Tenemos que identificar tanto como datos la suma y la diferencia y luego identificar quién es el mayor y el menor para poder aplicar bien la fórmula. Dígame, nos profesor queda... Ricardo, Dígame, te escucho. también tenemos que hacer la página 19. No, solamente página 18, no la 19. La 19 y la 20 es tema de la siguiente clase. A ver, chicos, una recomendación acá. Acá sí, por favor, practiquen la división. Sobre todo practiquen la división entre dos, que es sacar la mitad, básicamente, ¿no? Bien, chicos, que tengan un buen almuerzo. Un buen almuerzo. Que tengan un buen día. Profesor. Dígame.